5:45 de la mañana, amigos de Televicentro en el país y el mundo. Aquí estamos para compartir un día más de noticias, día jueves, Ali. Buen día. Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos aquí a 5:45 desde muy tempranito, ya sabe, con todas las noticias que han acontecido en las últimas horas. Bienvenidos. Y claro, hay que darles un abrazo grande a los que están abriendo el ojo. Hay mucha actividad y a la ciudad ha ido tomando pulso. Hay que ver cómo nos vamos desenvolviendo. Ayer hubo bastante orden, ¿eh? Me sorprendieron, hubo bastante orden. Evidentemente en algunos puntos de la ciudad más congestionados que otros, pero han ido tomando las medidas, que eso es importante en esta reactivación económica. A no descuidarse, por favor, a tomar las 3 medidas más importantes: uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social, por favor, y así vamos a progresar, vamos a salir adelante. 7 grados centígrados, presente el termómetro en la ciudad de Quito, aparece 2 en pantalla, pero realmente estamos en 7 grados, no sé por qué siempre nos sube más aquí, utiliza un sistema distinto. La temperatura en la ciudad, hay posibilidades de lluvia, más adelante tendremos un día entre sol y lluvia, así está lo que se pronostica frente a la autoridad del tiempo. Desayune rico, los que están abriendo el ojo hoy día, hay mucho para contarles en las próximas horas. Muy bien, entonces vamos a continuar ya con la información, deseándoles un excelente día. Les contamos, un presunto femicidio y posterior suicidio se registró en San Juan de Calderón. Los fallecidos eran esposos, los hijos menores de edad de la pareja fueron testigos de este lamentable hecho. El barrio Santa Clara en San Juan de Calderón, al norte de Quito, amaneció con una triste noticia. La pareja que vivía en el segundo piso de la casa de 3 plantas estaba muerta. Aparentemente tenía conflictos y en la madrugada el presunto femicida arregló el problema asesinando a su esposa y madre de sus 2 hijos. Estos hechos surgen de la intolerancia, de la falta de comprensión entre los hogares. Los vecinos escucharon gritos, pero nunca se imaginaron que lo peor estaba en camino, mejor dicho, a la vuelta de la esquina. La mujer fue agredida con arma blanca, las heridas terminaron con su existencia y luego el presunto agresor atentó contra su vida en un caso que es investigado como presunto femicidio-suicidio. Trataría de una muerte violenta mediante el uso de un arma blanca producida por una presunta discusión. Tipo navaja, la misma que se encontraba con impregnación de máculas de sangre. Lo peor en estos casos de violencia intrafamiliar y que arruga el alma es que los hijos menores de edad de la pareja fueron testigos del hecho violento. Ellos avisaron pidiendo ayuda, pero lamentablemente los 2 fueron encontrados ya sin signos vitales cuando llegaron los paramédicos. Habían sido asistidos por familiares y por paramédicos y en un examen externo realizado pudimos apreciar también varias heridas cortopunzantes. Ella de 34 años de edad y él de 40 cumplieron la promesa que algún día se hicieron cuando juraron amor eterno y estar juntos hasta cuando la muerte los separe. Se conoce que habría existido algún tipo de violencia previa o de problemas intrafamiliares, reducir los niveles de consumo de alcohol. Los problemas y conflictos de pareja se llevaron a la tumba, pero el drama y sufrimiento se quedaron en el mundo terrenal. Los 2 hijos solos, con el fantasma de 2 muertos cargando sobre su espalda. En Quito informó Iván Casamen. Es tiempo de contarles que un lamentable accidente terminó con la vida de un joven ciclista. Esto sucedió en la Panamericana Norte, ingreso a la parroquia El Carmelo. Mientras entrenaba, un vehículo supuestamente a exceso de velocidad lo embistió, provocándole la muerte instantánea. El conductor fue puesto en libertad después de la audiencia de flagrancia. Le contamos. Lo que prometía ser una mañana de entrenamiento rutinario para Rubén Tatés, un joven deportista parte de la escuela de alto rendimiento Jonathan Caicedo, se truncó. Falleció al ser embestido por un vehículo que aparentemente transitaba a exceso de velocidad, conducido supuestamente por un miembro de la función judicial del Carchi. Rubén salió de casa temprano, después de recibir la bendición de su padre, y encontró la muerte, realizando lo que tanto le apasionaba, el ciclismo. Unas 5 saliditas de la emergencia para acá. Como siempre, tomamos el desayuno juntos, los 4, mi esposa, mis 2 hijitos y yo. Les di la santa bendición y se fueron al entrenamiento. Yo me fui al trabajo y lamentablemente ya no regreso y ya no lo voy a volver a ver. El carro, bastante exceso de velocidad, me lo embiste y termina con esta tragedia. Rubén mantenía un sueño y era ser el ganador de la Vuelta Ciclística al Ecuador en la próxima edición. Por ello entrenaba diariamente, siguiendo el ejemplo de su líder Jonathan Caicedo. Muestras de dolor por la inesperada partida se hicieron sentir en su natal Huaca, quienes lo despidieron entre lágrimas, pidiendo justicia. Espero que
esto no quede impune, que se haga justicia, sea quien sea, que se haga justicia. Corren rumores que es una persona importante de pronto por allí, que se haga justicia. Correr la vuelta al Ecuador, traer buenos logros, pero esto fue truncado lamentablemente por este accidente. Después de cumplir con los protocolos establecidos, su cuerpo fue inhumado, mientras la bicicleta con la que pretendía participar en competencias internacionales se mostraba en todo lo alto como una forma de despedida. Al momento de ingresar al cementerio solo se permitió el ingreso de los familiares directos, aproximadamente de 20 familiares. A la concientización de nuestros ciclistas y de nuestros conductores en nuestras vías principales, de que tengamos un poco más de cuidado, precaución al momento de ver a nuestros ciclistas haciendo su deporte. El deportista fue embestido de tal forma que cayó en la parte trasera del vehículo. El conductor fue detenido y horas más tarde puesto en libertad por orden de un juez. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Y detienen a los supuestos responsables de varios asesinatos registrados en Durán, en la provincia del Guayas. Según la Policía Nacional, la mayoría de los crímenes en este cantón son motivados por disputas de territorio para la venta de drogas. 25 muertes violentas se han registrado en lo que va del año en el cantón Durán, 17 más que en el 2019. Nosotros estamos manejando como principal hipótesis el territorio delictivo. El último caso se produjo la mañana del martes en la ciudadela El Arbolito. Jefferson Burgos, de 24 años, fue acribillado por dos sujetos en moto. La policía se puso en movimiento y horas después, en el mismo sector, detuvo a Jackson N., uno de los supuestos responsables del crimen. Se logra identificar plenamente quién sería la persona que estaría conduciendo esta motocicleta, logrando así su detención. Continuando con las investigaciones, los agentes capturaron a 3 sujetos en el centro de Guayaquil. Se trata de Fran Alvarado, de 20 años. Carlos Casanova, detenido por asesinato en marzo de 2019 y puesto en libertad semanas después. Y finalmente, Gutenberg Rodríguez, alias Bob Marley, quien era requerido por la justicia, dirigía las muertes en Durán, registra 8 detenciones anteriores y portaba un arma de fuego. Como por ejemplo el robo, la tenencia de armas no autorizada, el tráfico ilícito de drogas, así también existía contra él una orden vigente de detención. La información que se logra obtener nos da lugar a que podría ser parte de la banda de los choneros. En total, son 4 los detenidos que integran la misma banda delictiva, la cual, al decir de la DINASET, opera de forma articulada con otras organizaciones. Los habitantes del Arbolito viven en zozobra, pues ni en época de pandemia cesaron las muertes en el sector. Usted ya sabe cómo esas movidas y con droga y se matan así. De día se ve tranquilo, de noche cambia la cosa. Cambia la cosa. Hay que tener bastante cuidado porque es un lugar bastante peligroso. Informó Jorge Salazar. En la ciudad de San Olquí, 2 personas fueron capturadas en delito flagrante que operaban en las inmediaciones de cajeros automáticos. La mujer detenida tenía una boleta de captura vigente. La contamos. Según la policía, se mezclaban en medio de las personas que acudían a los cajeros automáticos. Tenían facilidad de palabra y dedos hábiles. En un abrir y cerrar de ojos cambiaban las tarjetas de débito y eran expertos en copiar claves. En esta ocasión, uno de los afectados se percató que no era su tarjeta, siguió a los tipos y se enfrentó con los sospechosos. Sale en precipitada carrera para reclamar al señor su tarjeta. La policía motorizada que patrullaba por el lugar se percató de una aparente riña, acudió en ayuda y se enteró por qué el afectado se enfrentaba a la pareja que intentaba huir en un vehículo. Los señores han sabido domiciliar en el sector de la Rol 2 y vienen al sector de Rumiñahui y cometer sus actos delictivos. Entre las evidencias del accionar delictivo, la tarjeta del banco del denunciante, la mujer guardaba el plástico y apareció otra que tampoco era de ellos. Por el accionar inmediato no lograron sacar dinero del cajero. De la presencia policial se logró despojar de las tarjetas que tenía en su mano. Y ellos se turnan para poder realizar estos actos delictivos. Ellos no son del sector de aquí de Rumiñahui. Pero habían más sorpresas. Al verificar los datos en el sistema policial, saltó que la mujer tenía una cuenta pendiente con la justicia, es decir, contaba con boleta de captura. Se verificó en el CIBNE, en el sistema nuestro, y pues por robo.
En la cajuela del vehículo prendas policiales. Los uniformados sospechan que estarían implicados en otros delitos. Días atrás, personas con uniforme de la institución ingresaron a diferentes casas. Hubo un robo a 3 domicilios, en los cuales también se hablaba de hombre, una mujer y también que estaban portando uniformes policiales. Astutamente andaban en vehículo rentado, es decir, como que tenían experiencia en el caminar delictivo. En Quito informó Iván Casamen. Y en la provincia de Los Ríos, la policía detuvo a varios sujetos por delitos que van desde el porte de arma hasta la usurpación de funciones. En este caso, 2 personas se hacían pasar como policía y agente de la CTE. La detención se dio en Babahoyo. 2 sujetos llevaban casi 3 meses operando en la vía Babahoyo-Juján. Uno se hacía pasar como policía y el otro como agente de la CTE. Las constantes denuncias de 2 funcionarios que estarían extorsionando a conductores alertaron a las autoridades. Teníamos conocimiento que nuestros agricultores estaban siendo afectados por varios miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, pidiéndole dinero para poder salir y poder salir a su trabajo, a sus parcelas, a sus terrenos, a trabajar. Se le preguntaron los códigos a las personas detenidas, cosa que no pudieron responder porque en realidad no son funcionarios de la CTE. Asimismo, la policía ejecutó un operativo en el Centro de Privación de Libertad de Babahoyo, desde donde aparentemente un PPL dirigía una organización delictiva. En ese instante que se ingresa a esta celda, se logra obtener 70 gramos de marihuana, 12 armas cortopunzantes, 4 celulares, 4 accesorios de celulares y 20 cigarrillos. En esta semana son varios los detenidos por parte de la policía. En Pimocha detuvieron a 2 sujetos armados y con dinero cuya procedencia no pudieron justificar, mientras que en Babahoyo decomisaron sustancias ilícitas de una vivienda. Presunciones bastante fuertes de que estos ciudadanos estaban cometiendo varios delitos y en el proceso investigativo se irá documentando las actividades que estos cumplían. En el Cantón Quevedo, varios ciudadanos han sido detenidos con armas de fuego. En los registros, hasta en la cama le encontraron un arma. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Operaciones policiales ejecutadas en el distrito Pascuales dieron como resultado varios sujetos detenidos, drogas y armas decomisadas. Le contamos. Delincuentes se trasladaban en el vehículo color plomo que se observa en el video. Cometían sus fechorías en el sector de Bastión Popular, pero durante un operativo policial fueron interceptados. En cuyo interior se encontraban los ciudadanos Castellano, Sierra, Kevin Josué y Mulio Guapi Héctor René. Además, hallaron un arma de fuego que fue puesta en cadena de custodia para su respectivo análisis. Otra de las acciones ejecutadas dentro del distrito Pascuales permitió la detención de un hombre por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Registra 5 detenciones como son por robo, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, así como también por asociación ilícita. Mientras que en Mucholote 1, después de una persecución, se pudo detener a 2 sujetos que minutos antes habían robado una motocicleta. Le roban primero a un chico que estaba, ¿qué será?, unos 100 metros del otro lado de la vía. Cruzan caminando estos tipos y me roban el celular, la plata que tenía en el bolsillo y me quitan las llaves. Y eso porque una señora pasa pitando, los manes cogen y se van, llevan la moto. Aguilera, Jaime, Ángel, Adrián y Johan Edilmar Oliva Oleas, a los mismos que se les encontró realizando la modalidad de asalto. Todos los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, informó Adriana Peralta. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Primero moje sus manos con agua. Tome jabón suficiente y frote la palma de las manos entre sí. Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. No olvide lavar entre los dedos. Con su mano izquierda frote el pulgar derecho y después alterne de manos. Con la punta de los dedos frote la palma de las manos. Enjuague sus manos con abundante agua. Séquelas y con la misma toalla cierre el grifo de lavamanos. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales. En
puntito a las 6, Ali, 6-2. Ha sido el puntito. Saludamos a todos nuestros amigos televidentes que se están uniendo a esta hora a nuestra señal, que están empezando quizás con sus actividades, ya preparándose para irse unos al trabajo, otros para continuar ahí en su casita trabajando. Buen día. Hay que mandarle siempre nuestro caluroso abrazo de fe y esperanza, empujando que las cosas vayan saliendo bien. Recuerden que también depende de su trabajo, que tengamos, no va a ser fácil, pero que tengamos por lo menos luz al final de este año. Así que con mucho ánimo, pues usted tiene que elaborar, si tiene que salir, que son ya muchos, por favor, las condiciones adecuadas de bioseguridad para su salud y la de los suyos. Cosas básicas, por favor, que tiene que seguir para que podamos seguir adelante durante esta emergencia, que como le repetimos, el virus sigue afuera, no es que ha pasado porque cambiamos de semáforo, así que hay que cuidarse mucho, mucho más. 21, dígame. No, le iba a decir que 21 grados centígrados están en Santo Domingo de los Áchilas. Ah, sí, el frío. Sí, ahí está. Ahí no está frío, acá hace frío. Aquí no sé. Allá está húmedo más bien. Tenemos una humedad del 99% en esa populosa ciudad de 600,000 habitantes. En Puerto Viejo, en cambio, estamos en 22 grados centígrados, la sensación es de 24, no hay posibilidades de lluvia. 7 grados en Azogues, está lloviendo, hay chubascos en el área, también va a llover, posibilidades del 95%. En Ibarra, 14 grados centígrados, la sensación está en el mismo, no hay posibilidades de lluvia, parcialmente nublado, el sol va a brillar en la famosa Ciudad Blanca. En la península, en Salinas, 21 grados centígrados, así amanece, tampoco con posibilidades de lluvia. En Esmeraldas, 25 grados se siente, 23 se amanece, 80% de posibilidades de que lluvia y chubascos en el área. En Riobamba, 2 grados centígrados, se va a llegar a 18, las posibilidades está en el 54% y de hecho está lloviendo en algunos sectores de Riobamba. Tulcán, 19 grados centígrados se va a llevar, posibilidades de lluvia, el 0%, día azul allá en Tulcán. Loja, 16 grados se siente, se llegará a una máxima de 22, posibilidades de lluvia, el 0%, está nublado en las zonas de Loja. En Machala, 25 grados se siente, 23 grados la posibilidad de temperatura, posibilidades de lluvia, nublado sin lluvias a esta hora. En Ambato, 8 grados centígrados, está haciendo frío allá, posibilidades de lluvia en el 0%, chubascos en algunos puntos. En Manta, 24 grados centígrados la sensación, 22 la temperatura, posibilidades de lluvia 0%, parcialmente nublado. En Cuenca, 7 grados centígrados, posibilidades de lluvia el 95%, se llegará a una máxima de 19 grados. Y finalmente en Guayaquil, 21 grados centígrados, posibilidades de lluvia el 0%, está nublado a esta hora. Muy bien, así entonces está el clima en distintas provincias. Vamos a empezar con la información y les contamos que 17 personas fueron detenidas durante operativos simultáneos realizados en 2 provincias del país. Esto como parte de las investigaciones que lleva adelante la fuerza de tarea creada por la Fiscalía para investigar los casos de corrupción generados durante la crisis sanitaria. 37 allanamientos en Guayas y Pichincha dejaron como resultado 17 personas detenidas. Los delitos que están siendo investigados en estos casos: peculado, tráfico de influencias, delincuencia organizada, esto en Guayas, y en Pichincha, presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos en la empresa de agua potable. Se trata de los primeros resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta Multidisciplinaria conformada para combatir la corrupción durante la emergencia, operativos y allanamientos simultáneos en ambas provincias. En el caso del Guayas, hubo 8 allanamientos y 8 detenciones. Entre los cuales se encuentra una autoridad de esta provincia, una funcionaria pública de la prefectura y el resto de personas naturales, propietarios, gerentes, accionistas de muchas de las empresas de esta ciudad que aparentemente presentan una fachada fantasma. Del tráfico de influencias en el gobierno autónomo provincial del Guayas. Y prueba de ello es que está aprehendido el señor Carlos Luis Morales Benítez. En el caso de peculado del IES, sobreprecios que bordean aproximadamente 12 millones de dólares. Detenciones de 6 ciudadanos que son funcionarios, y en uno de los allanamientos se detuvo a un expresidente de la República. Y sobre la delincuencia organizada, una estructura que han afectado a la economía del Estado al haberse suscrito convenios con pagos. También tenemos 8 ciudadanos aprehendidos. La fiscal general del Estado dio detalles de la detención del expresidente Abdalá Bucaram. Más allá del arma de fuego, que constituye un delito independiente, se encontró
gran cantidad de insumos médicos, 5.000 mascarillas, 2.000 pruebas y otros insumos que además coinciden con aquellos que fueron encontrados en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. Esa es la vinculación. La ministra de Gobierno indicó que hay 45 investigaciones en curso. 45 investigaciones que se dan en el marco de la emergencia. Informó Roselena Vázquez. Durante varios allanamientos en Guayaquil y San Borondón, la Fiscalía del Guayas detuvo al expresidente Abdalá Bucaram y al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, esto por presunto peculado y supuesto tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos. Veamos. Los allanamientos se iniciaron en horas de la madrugada. Hasta el domicilio del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz llegaron agentes de la policía y de la Fiscalía. En una bodega del inmueble encontraron más de 50 cajas que contenían mascarillas y pruebas de COVID-19. En casa del exfuncionario, además se halló un arma de fuego que no tenía justificativo de posesión. Por ello, fue detenido. Y a los pocos minutos los agentes se trasladaron a la casa del hijo del expresidente, ubicada a pocos metros del lugar en la ciudadela Kennedy Norte de Guayaquil. Allí no encontraron nada. Este operativo se extendió al cantón San Borondón, donde reside el prefecto Carlos Luis Morales. Los agentes ingresaron a la urbanización privada. Aquí se investiga supuesto tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la prefectura del Guayas. A Carlos Luis Morales se lo detuvo en los exteriores de la urbanización, justo cuando salía de su domicilio. Los allanamientos continuaron en horas de la mañana. Se ingresó al hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La inspección la realizaron 8 agentes fiscales, quienes revisaron las áreas administrativa financiera, compras públicas y las bodegas, donde se inspeccionaron computadoras para continuar con las investigaciones de un presunto delito de delincuencia organizada para compra de insumos médicos. Aquí se retiraron varios CPU y otras cajas que contenían información del caso. Bueno, se han incautado varios equipos informáticos donde se tiene la información de los inventarios de medicinas para poder establecer si son las que están involucradas en los temas de referencia. Tanto el prefecto Carlos Luis Morales como el expresidente Abdalá Bucaram fueron llevados a las oficinas de flagrancia de la Fiscalía del Guayas. ¡Defiéndase! Ahí está. ¿Qué me voy a defender de qué? ¡Viva la patria! ¿De lo que se encontró en su domicilio? ¡Viva la patria! A ambos se les practicó las pruebas médicas y permanecieron a espera de la audiencia de formulación de cargos. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, y la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se manifestaron respecto a los allanamientos y detenciones ejecutados por la Fiscalía. Carlos Luis Morales. Tras la detención del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, autoridades tanto del gobierno como de Guayaquil se refirieron a este tema. El vicepresidente Otto Sonnenhösner, cumpliendo agenda en la provincia del Guayas, aseguró que aún se debe seguir investigando y que se tiene que aplicar el peso de la ley en este tipo de casos. Querer beneficiarse del dolor, de la tragedia, de los más necesitados en los momentos más difíciles, no solo es un delito, sino que es detestable. Desde el primer día hemos dicho que todo el peso de la ley, llámese como se llame, tenga el cargo que tenga, todo el peso de la ley. La alcaldesa Cynthia Viteri también se manifestó frente a este tema. En el área constitucional y legal, en cualquier provincia, cuando pasa algo con el prefecto, quien asume, porque además fue votado por elección popular, es el viceprefecto. Y que la ley se debe aplicar a todos, incluyendo funcionarios públicos. La ley no hace exclusiones de nadie. La ley no dice quién debe responder y quién no debe responder ante la justicia. La ley es para todos. Y eso significa que todos, y me incluyo, se incluye el señor que es funcionario público, sin distinción, ante Fiscalía, ante la justicia y ante la Contraloría. De su parte, el primer mandatario Lenín Moreno también hizo un pronunciamiento por medio de las redes sociales en donde aseguraba que, desde el inicio de nuestro gobierno, garantizamos que la justicia opere con independencia. La labor de la Fiscalía del Ecuador cuenta con nuestro respaldo. La única manera de vencer a la corrupción es combatirla todos juntos. Por otra parte, Pedro Pablo Duarte, gobernador del Guayas, también se manifestó en Twitter. Excelentes resultados de su gestión en la creación
de fuerza de tarea. Es hora de que quienes lucran del dinero de los ecuatorianos asuman las consecuencias legales. Basta ya de tanto sinvergüenza, informó Julio César Saona. Mientras tanto, les contamos que en Quito 5 personas fueron detenidas por presunto sobreprecio en la compra de insumos médicos por la empresa Metropolitana de Agua Potable. Además, se investiga la transferencia de 1.3 millones de dólares de dicha entidad a Hong Kong y Estados Unidos. Miremos. Un nuevo caso por presunto sobreprecio en la compra de insumos médicos sale a la luz. La empresa metropolitana de agua potable, EMAPS, estaría involucrada. La Fiscalía y una unidad especial de la policía ejecutaron en varios sectores de Quito 12 allanamientos. Revisaron documentos y computadoras como parte de la investigación. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, se refirió a este caso. El delito que está siendo objeto de investigación en ese caso corresponde al de pecunar. No podemos dar mayores detalles porque aún estamos terminando de practicar todas las diligencias. En total, 5 funcionarios de la empresa fueron detenidos, incluido el gerente, administradores del contrato y directivos de empresas que habrían participado en la compra de estos insumos, que son de una misma familia, entre ellos Sofía Ere, prima del vicealcalde de Quito. Conozco que ha habido una persona que tiene un parentesco, sí, pero eso en nada cambia la situación que la Fiscalía tiene que llevar adelante. El alcalde Jorge Yunda se pronunció sobre estas investigaciones. 2 empresas municipales estarían involucradas en la adquisición de insumos con presunto sobreprecio. Nosotros estamos separando a todo funcionario que tenga el mínimo cuestionamiento y encargando a las autoridades pertinentes se aplique todo el peso de la ley. Otra irregularidad en la empresa de agua potable denunció Yunda sobre un ataque digital a las cuentas que tiene la entidad en el Banco Central. 1.3 millones de dólares habrían salido con destino a Hong Kong y Estados Unidos. La autoridad máxima del Banco Central y afortunadamente me ha dicho que no ha llegado al destinatario y que ya se ha alertado de esta transferencia fraudulenta. En un comunicado, la empresa de agua potable precisó que ya presentó la denuncia en Fiscalía, mientras que el burgomaestre espera que se pueda revertir la transferencia irregular. Podamos nosotros tener la claridad qué mismo ocurrió en estas circunstancias. Por su parte, el Banco Central dio a conocer que ninguna cuenta ni sistema de la entidad ha sido hackeada. Además, aseguró que está brindando todo el apoyo técnico para solucionar el problema. Informó Priscila Cadena. Y el exsecretario de Salud del municipio de Quito, Lenin Mantilla, asegura que no hubo sobreprecio en la adquisición de pruebas PCR para COVID-19 y que la empresa proveedora cumplió con todos los requerimientos. Además, indicó que el alcalde Jorge Yunda no conocía de los procesos contractuales. Tras cumplirse una semana de que Fiscalía inició las investigaciones por un presunto sobreprecio en la adquisición de 100.000 pruebas PCR para COVID-19 con un monto de 3.7 millones de dólares por parte de la Secretaría Metropolitana de Salud del municipio de Quito, el extitular de la entidad, Lenin Mantilla, se pronunció. La adquisición de las pruebas se las hizo de una manera transparente. No existe sobreprecio. Cada prueba le costó al municipio $25. Uno de los cuestionamientos es que la oferta ganadora fue la más costosa. Según el exfuncionario municipal, varias empresas presentaron sus propuestas pero no cumplieron los requerimientos, por lo que la comisión técnica recomendó la compra. Le pueden ofrecer 1 millón de pruebas a $1, pero si no cumple con la documentación habilitante de la Ley Orgánica de Contratación Pública, no se las compra. Al ser consultado si el alcalde de Quito, Jorge Yunda, conocía sobre el contrato con presunto sobreprecio, Mantilla señaló. El alcalde, ¿cómo va a conocer del proceso contractual? O sea, el alcalde lo que conocía era del proceso de las pruebas, en el sentido de que cuando llegan necesitamos las pruebas. Esperamos de que se cumpla con el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. Le decía que todos tenemos, pero de encontrarse culpabilidad que haya todo el peso de la ley también. El abogado de Mantilla, Stalin López, indicó que van a seguir colaborando con Fiscalía para las investigaciones. Fiscalía ha actuado correctamente, está haciendo allanamientos, está en búsqueda de evidencias, de elementos probatorios, de elementos de convicción. En el presente caso ni existe delito ni existe responsabilidad. En este caso, Fiscalía ha ejecutado 5 allanamientos. Informó Priscila Cadena.
Y la Unidad Judicial del Cantón Rumiñahui dictó prisión preventiva en contra de Jonathan Jota, director financiero del Hospital Psiquiátrico Julio Endar en Conocoto, por el delito de destrucción de registros. El funcionario habría sido encontrado en delito flagrante quemando proformas para compra de insumos médicos con presunto sobreprecio. De ser encontrado culpable, podría recibir una pena de 7 a 10 años de prisión. Tiempo de ir donde está Sofía Vintimilla, en la estación de Labrador del trolebús, para conocer cómo están las medidas de bioseguridad implementadas para evitar el contagio del COVID-19 en la transportación. Sofía, buenos días. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un bonito día. Importante la información el día de hoy. Se estima que alrededor de 206,000 pasajeros se movilizaron ayer en el transporte público. Hoy nos encontramos en el sector de Labrador, en la estación con los alimentadores y también los buses de transporte público metropolitano. Ustedes pueden ver que conforme pasan los días se tenía estimado que incrementen el número de personas que van a necesitar de los buses. Sin embargo, vemos que todos tienen en este momento la mascarilla, que no hay aglomeraciones en esta zona y por supuesto se están respetando los espacios y sitios seguros. Además, el personal del municipio de Quito contribuye con la toma de temperatura y también verificar que se dé cumplimiento a todas las normas de seguridad. Pero para hacer el primer balance de la situación y de lo sucedido durante la jornada del día de ayer, vamos a hablar entonces con el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano para que nos amplíe la información. Guillermo, muy buenos días. Importante, se cumplen las medidas de distanciamiento, la ciudadanía también colabora, usa la mascarilla y dentro de los buses también se tiene permanentemente desinfectados, al menos los municipales. Sí, bueno, y no solo los municipales, también los convencionales, que nos ayuda la EMAPS en hacer aquellos, la desinfección de 3 veces por día, pero realmente lo que hemos podido cumplir, que fue el gran objetivo, es evitar las aglomeraciones. Y para evitar las aglomeraciones se hizo un trabajo previo de segmentar los horarios laborales de los sectores productivos, del industrial, el comercial, el de servicios, y el público lo dejamos para que ingrese el 15 de junio. Entonces todas estas medidas permitieron que tengamos una menor demanda y hemos planteado una mayor oferta a esa demanda, que fue lo que habíamos conversado previo al reinicio de labores. Además de eso se están tomando todos los protocolos del caso, el principal, que es el distanciamiento, porque ese es el mayor problema del transporte público, las aglomeraciones. Se les está tomando la temperatura a todas las personas que se ponen en la fila. Y algo que ha sido fundamental para que todo esto funcione bien es la disciplina de los usuarios. Esto realmente nos enorgullece como ciudadanos, el que tengamos gente disciplinada. Como usted podrá observar, el 100% de las personas utilizan mascarilla, todos están haciendo fila, todos respetan la distancia y tienen sobre todo la paciencia de que cuando el bus cumple con su aforo, esperan el nuevo, y estamos tratando en lo posible de que tengamos una menor frecuencia, es decir, un menor tiempo entre buses para abastecer de mejor manera. Sin embargo, la gente ha sido paciente y ha esperado que lleguen los buses. ¿Cuántas unidades de transporte público metropolitano y cuántas de convencional van a movilizarse durante estas semanas? Porque una de las peticiones de la gente es que se incremente el número de unidades. En este momento, ayer tuvimos 1.200 unidades convencionales y 176 del transporte público. Estamos tratando de llegar ahora a 200 unidades del transporte público y aumentarse más en el convencional. Esto a esta hora, en un día normal, esto es totalmente lleno, ¿no? Y se da porque no hay segmentación de horarios, todo el mundo viene a la misma hora. Entonces hoy se ha podido conseguir que tengamos esta afluencia porque están segmentados los horarios también. Una última inquietud, ¿cuándo se van a realizar las pruebas de COVID-19 para los choferes de los buses convencionales? Porque sé que al menos los municipales sí ya hicieron la prueba y están laborando con eso. Sí, ayer se le hicieron 400 pruebas más en la empresa de pasajeros, esperamos hoy hacer las 400 restantes y vamos a formar brigadas para los conductores del transporte convencional. Es decir, hacer puntos de control en las mismas estaciones, igual que esta, pero destinadas para ellos. Estamos coordinando ya con la Secretaría de Salud. Esas son algunas de las
de las acciones que todavía nos falta por hacer, pero la principal, la más importante, el objetivo número 1 era evitar las aglomeraciones. Gracias, señor secretario, importante información. Ustedes ven entonces como si definitivamente hay muchas menos personas que las usuales en un día habitual en la estación de Labrador, que también conecta con los buses alimentadores y del sector de todo lo que tiene que ver con el sector norte también. Esta es la última estación. También el objetivo es que esta sea una conexión con el metro de Quito, de allí la importancia y por qué las autoridades están evaluando permanentemente estas estaciones grandes. Esperemos se terminen de realizar las pruebas de COVID-19 y se entreguen todas las indumentaria de bioseguridad a los choferes para evitar cualquier tipo de propagación del virus. Y a lo demás queda en parte de la conciencia ciudadana. Ustedes continúan con eso. Parte de la conciencia ciudadana, Sofía Esberg, mientras tú hablabas cómo los ciudadanos iban correctamente ubicándose en los puntos señalados por parte de la municipalidad. Enhorabuena, vamos encontrando que la disciplina, esa es la forma. Gracias, Sofía Ventimilla, esa es la forma, evidentemente los trajes de bioseguridad, todas las adecuaciones que se debe tener en este caso para que los choferes, los controladores estén también protegidos. En general, son normas que la ciudadanía debe ir implementando y qué bueno, de esa manera, ¿se dan cuenta? No hay esa acumulación de gente, todo el mundo entra ordenado, así debió haber sido siempre, sino que no nos enseñaron. Ahora, en esta emergencia, estamos cambiando nuestros hábitos. Es tiempo de una pausa, vamos a retornar en breve con más información. Al regresar les contamos que el 65% de los cantones del Ecuador se encuentran en semáforo amarillo, por lo que el COE Nacional aprobó nuevas medidas, entre ellas la reanudación de entrenamientos de deporte profesional, ya desde el 10 de junio. El día de ayer se realizó el cambio de semáforo en la ciudad de Quito. El servicio de transporte público urbano se reanudó con un 40% del total de su flota. Le vamos a contar estas y otras informaciones. 6:24 de la mañana, 7 grados centígrados, presenta el Distrito Metropolitano de Quito. Es tiempo de una pausa. Ya venimos. Disfrute un buen café, un buen desayuno. Acá nosotros, en cambio, le estamos contando las noticias de este día. 2 falsos diplomáticos fueron capturados en Santa Elena, quienes serían responsables de estafas millonarias en varios países. En Ecuador, los detenidos circulaban con credenciales alteradas de la Embajada de los Estados Unidos. Veamos. Para circular seguros y pasar desapercibidos no escatimaron gastos, se movilizaban en vehículos de alta gama y vivían en zonas exclusivas. Tenían que justificar el falso mundo en el que supuestamente se movían. Por algún tiempo se hicieron pasar como diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos. En el puesto de control policial presentaron credenciales falsas. Ellos presentaban una credencial como funcionarios diplomáticos del Departamento de la DEA de los Estados Unidos. En esta ocasión a los falsos diplomáticos se les cayó la mentira. El vehículo en el que circulaban era de alta gama, sin ningún documento, y eso levantó sospechas. Llegaron agentes de unidades especiales y el falso libreto se derrumbó. Eran 2 extranjeros que andaban delinquiendo. Estos ciudadanos ni pertenecen ni a la embajada ni son funcionarios, es decir, estábamos frente a un caso de usurpación de cargos públicos, uso doloso de documentos. En el vehículo encontraron $100,000. En el allanamiento al departamento en el que vivían en Salinas contaban con una caja fuerte donde tenían guardado $200,000, en total $300,000 en efectivo. Además incautaron 3 vehículos de alta gama. Fueron los responsables de la estafa a unos ciudadanos que habían importado directamente unas pruebas de COVID, una denuncia que sobrepasaría los $300,000. El trabajo policial llegó hasta la ciudad de Quito. En el norte allanaron un departamento en el que se hospedaban cuando viajaban a la capital. Donde era el centro de operaciones. Contamos con videos de todas las personas que subían y bajaban de este apartamento. Los 2 cuenteros son de nacionalidad australiana e israelí, ambos buscados a nivel internacional por la Interpol. Estarían inmersos en millonarias estafas. Ya vinieron evadiendo las justicias de diferentes países de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Estos individuos tienen difusión roja internacional de Interpol, tienen difusión azul. En Ecuador la policía continúa trabajando en el caso, faltarían algunos colaboradores por ser detenidos. En Quito informó Iván Casamen. Y el decomiso de material explosivo, marihuana y cocaína son parte de una serie de operativos desarrollados por parte de la Dirección Nacional Antinarcóticos, esto en Quito y Loja.
La policía, a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos, sigue dando duros golpes a las organizaciones dedicadas a ilícitos. Es así que se realizó la operación Mercury en la provincia de Loja, pues en una terminal terrestre de Catamayo, a través del servicio de encomiendas de un bus interprovincial, se halló gran cantidad de material explosivo. Procediendo a retirar 25.000 cápsulas fulminantes y un cilindro de color negro que contenía una sustancia, posiblemente mercurio. A través de las labores de búsqueda se logró detener al presunto remitente del cargamento que tenía como destino la ciudad de Quito. Simultáneamente, tras conocerse de este caso, en la terminal terrestre de Carcelén en Quito se desarrolló el operativo Detonante en una cooperativa de transportes interprovincial de Loja. Y oh sorpresa para las autoridades, en el área de carga se halló igualmente material explosivo que había sido enviado de esa provincia. Conteniendo un total de 25.000 cápsulas detonantes. Únicamente en estas dos operaciones se decomisó al menos 50.000 cápsulas detonantes. Hubo una persona detenida y otra que se encuentra bajo investigaciones. Otra de las operaciones desarrolladas fue Victoria 374 en Quito, que dejó como resultado una persona detenida que transportaba alcaloide, esto a la altura del sector del Bosque. Se localizó en la parte posterior del chasis una caleta en la que se hallaron 31 kilos 240 gramos de marihuana y 1 kilo 970 gramos de cocaína. Al sujeto se le decomisaron el vehículo en el que transportaba la droga, un celular y dinero en efectivo. Los detenidos y las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, informó Marilyn Jaramillo. Tras el cambio de semáforo amarillo en Quito, el servicio de transporte público urbano Nego se reanudó con el 40% del total de la flota. Las terminales de buses iniciaron sus operaciones desde las 5 de la mañana. Los organismos de respuesta y socorro vigilaron el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Veamos. 1000 buses convencionales, 348 alimentadores, 60 biarticulados, 30 articulados y 120 unidades interparroquiales retomaron sus actividades este 3 de junio. En cada estación de transferencia los usuarios portaban sus mascarillas y utilizaban los espacios marcados en el piso mientras esperaban abordar los vehículos. Personal municipal de todos los organismos de respuesta y socorro colaboraron en la medición de la temperatura corporal y la entrega de gel antibacterial. En número de 220 efectivos para el control y el inicio de las actividades de transportación pública. En el interior de los buses el olor antibacterial era intenso, al menos durante los primeros viajes. Los pasajeros, acatando las disposiciones, ocupaban los asientos establecidos, cumplimiento que fue más sencillo en el transporte municipal, pues allí existen cintas y stickers en las sillas que no se deben utilizar. Tenemos un aforo de 18 personas, en una modalidad cruzada, una persona en la ventana, una persona pasillo, una persona ventana, una persona pasillo. En el último puesto posterior, en el último puesto que tiene 5 asientos, irá uno en cada ventana y uno en el centro para tener un distanciamiento más o menos de 1,5 metros a 2 metros por persona. Policías y militares vigilaban las estaciones y sus alrededores, misión que continuarán efectuando mientras dure el semáforo amarillo. Tanto con personal motorizado, personal a pie y tenemos también un personal de policiclos que hemos implementado últimamente. Algunas de las personas que utilizaron el servicio tras 78 días de suspensión, la única sugerencia que expresaron fue el incremento de la frecuencia de las unidades. Lo único que pide es que haya más unidades, porque está el servicio muy bien, todo controlado, la temperatura, la distancia, todo. Pero eso digo de favor de que haya más unidades ahí para que no haya muchas aglomeraciones. Sin embargo, no todo el proceso fue calificado como exitoso. Muchos conductores aún tienen incertidumbre, pues temen contagiarse con coronavirus. Al parecer, las autoridades aún no cumplen todos los ofrecimientos. Si la seguridad va por propia voluntad, por el momento no tiene todavía la seguridad. Tiene que estar con sus cabinas correspondientes por la seguridad del conductor mismo. Todavía nada de eso no han hecho, no nos han comunicado nada de eso. El incremento del 40% de la flota de buses aumentó la carga vehicular en la ciudad. Personal de la AMT aseguró que controlará el cumplimiento de las leyes de tránsito y custodiará los traslados en el sistema de transporte público aleatoriamente, informó Sofía Vintimilla. Y el gremio de transportistas públicos urbanos esperan que en los próximos días el Cabildo fije el monto de compensación para este servicio. De acuerdo a varios representantes, será necesario un subsidio de $3.000 mensuales por unidad para mantener operativo el sistema en la ciudad.
Nuestra salida el día de hoy fue por manifestar el respeto a la ciudadanía. Este fue el argumento de varios representantes del gremio de transporte público urbano para aceptar prestar el servicio con un valor del pasaje de 25 centavos, cuya disposición incluye que cada unidad solo podrá trasladar al 50% de los pasajeros habituales, quienes deberán estar sentados de modo intercalado, lo cual disminuye los ingresos de los conductores. Con una tarifa de 25 centavos y solo sentados no podemos cubrir ni siquiera los costos operativos que se nos genera todo el día. Por esta razón, la aspiración del gremio de choferes es que en los próximos días el Consejo Metropolitano disponga el pago de una compensación que logre la subsistencia del servicio de transporte en la ciudad. Nosotros habíamos planteado que con la actual tarifa sería una compensación de $3,000 trabajando el tiempo completo. La solicitud del gremio fue presentada ya al alcalde capitalino, quien recalcó el compromiso con los choferes para revisar la tarifa. La tarifa más baja del Ecuador, que son los 25 centavos, tarifa que no se ha revisado desde el año 2003, que en algún momento, pasada la emergencia, tendremos que evidentemente sentarnos a buscar esa tarifa justa, ha sido también nuestro compromiso. En tanto, los conductores esperan se les realice la prueba PCR para la detección del COVID-19, junto al establecimiento de las especificaciones para sanitizar las unidades que funcionarán durante la permanencia del semáforo amarillo. No se ha finiquitado, no se ha arreglado el tema de la sanitización de los buses al culminar su labor. Entonces todo fue al apuro. El horario de transporte público urbano será desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Cerca de 1.200 unidades prestarán el servicio. Los buses urbanos convencionales, interparroquiales y alimentadores solo trasladarán a personas sentadas, mientras que articulados, biarticulados y el trolebús podrán llevar usuarios parados y sentados. Las puertas intermedias de los buses en los viajes deberán estar siempre cerradas. Habrá señalética en el piso para guardar distancia, las ventanas y claraboyas siempre estarán abiertas y los conductores tendrán una cabina segregada para su protección, informó Sofía Vintimilla. 6:38 en la mañana, 5:38 allá en Galápagos. El COE Metropolitano puntualizó varios parámetros para poder ejecutar el cambio de semáforo a amarillo en Quito, como el acceso al espacio público y la apertura de negocios como las peluquerías. Veamos. La decisión del COE Metropolitano aclara ciertos grises en las directrices del COE Nacional respecto a la semaforización. Es así que al derogar la resolución 038, que establecía la suspensión de actividades económicas, comercio autónomo y restricciones del espacio público, se permite el uso de los parques metropolitanos desde las 5 de la mañana hasta las 21 horas, pero la restricción se mantiene para practicar deporte. Si usted va a hacer un partido de fútbol, indudablemente va a tener una cantidad de jugadores, con lo cual va a entrar en el tema de la aglomeración. Pero si usted va al parque de manera individual para hacer sus ejercicios, indudablemente eso no está prohibido. También se permite en esa misma franja horaria las actividades de comercio como restaurantes, peluquerías, cafeterías y lubricadoras, pero al 30% de su capacidad. Está claro que todas estas actividades que cuentan con los protocolos está permitido, pero siempre respetando el porcentaje de aforo y se tomen las medidas de bioseguridad. Las empresas pueden volver a las oficinas y el nuevo horario de toque de queda permite ampliar el servicio de bancos y supermercados, pero los gimnasios se mantienen suspendidos. El gimnasio puede presentar aglomeraciones. Por eso es que en el semáforo de color amarillo no está permitido. Las discotecas, bares, karaoke, salas de videojuegos, galleras, cantinas, salas de recepción, billares, casas de tolerancia, teatros y cines tampoco podrán reactivarse con las reglas del semáforo amarillo, informó Carolina Basante. Con el cambio de semáforo en la capital, miles de trabajadores y locales reabrieron sus puertas adoptando la nueva normalidad con estrictos protocolos de bioseguridad. José Poz ultima detalles en su peluquería para poder abrir sus puertas. Desde que inició el confinamiento hace casi 80 días, tiene cerrado su local y ahora lo adecua siguiendo las normas de bioseguridad. Estoy moviendo todo, quitando sillas, quitando muebles, quitando todas cosas, porque me toca tener de 1.5 a 2 metros de distancia entre los espacios.
En esta peluquería de un poco más de 50 metros solamente podrán estar hasta 4 personas a la vez. En las más grandes, el aforo será máximo del 30%. Yo creo que las peluquerías más grandes les tocará trabajar por turnos en citas con los clientes y otra con turnos con sus empleados. En cambio, doña María Isabel Angueta, desde temprano en la mañana, alistó su local para recibir a los comensales. Tenemos el rodapié, con alcohol, con deja y agüita para que se entren desinfectando los pies. Las mesas lo desinfectamos con alcohol, con esa otra vaina también que pidieron. Tenemos separado las mesas, 10 personas total al restaurante. Con la apertura del local, la expectativa es grande para poder generar recursos que tanta falta le han hecho en estos meses que no pudo trabajar. Ahora estamos cocinando 20, 30 almuerzos para ver cómo nos va. Si no nos sube, vamos a tener que alzarnos. Con el semáforo en amarillo también se permite que las empresas puedan volver a sus oficinas, pero solamente con el 50% de su personal. Y si se trata de atención al cliente, se permite un 30% de aforo. Se estima que al menos 400.000 trabajadores volverán a las oficinas con las nuevas reglas que dispone el semáforo amarillo, informó Carolina Basante. Preste atención. Los centros comerciales abrieron sus puertas al público luego de que el COE municipal diera paso al cambio de semaforización en Quito. Decenas de personas que frecuentaron estos espacios se fueron adaptando ya a las nuevas medidas y normas de bioseguridad. ¿Cuáles son y cómo están? Le presentamos. Ir a un centro comercial ya no es lo mismo. Desde el ingreso se debe guardar distancia, portar mascarilla y pasar por un mecanismo de control. Si no tiene mascarilla, no puede ingresar. Vamos a tomar la temperatura. Si tiene más de 37.5 grados, no va a poder ingresar. Los usuarios no podrán sacarse la mascarilla en el interior del centro comercial. El personal de seguridad tiene la instrucción de acercarse y decirle que por favor se la ponga. Si insiste en no ponérsela, será escoltado fuera de las instalaciones del centro comercial. Para tomar las escaleras eléctricas, las personas deberán hacer fila y ubicarse saltando 1 o 2 gradas. En las entidades bancarias se ubican señaléticas en donde se debe parar cada persona a esperar su turno. Mientras que en los exteriores de los locales se encuentra un letrero en donde se informa la capacidad de aforo. Me parece que sí están brindando seguridad, pero también depende de las personas que acudimos a los centros comerciales, tenemos que cuidarnos. En los interiores de los centros comerciales, algunos locales cuentan con su propia alfombra desinfectante, termómetro digital, gel e incluso señalética de entrada y salida. En los patios de comidas, en cambio, solo se podrán sentar máximo 2 personas por mesa y algunas tiendas cuentan con mamparas. El alcalde Jorge Yunda acudió a una de las reaperturas de estos centros comerciales. Todos juntos tenemos que ir reactivando con pasos firmes, seguros, pero tenemos que ir reactivando la economía de nuestra ciudad. Caso contrario, los problemas económicos pueden ser igual o peores que la misma situación de la pandemia y del virus. Ya era hora de que todo se vaya normalizando de a poco, ¿no? Recuerde, el aforo en estos espacios es limitado, al igual que los parqueaderos. Consulte los horarios de cada establecimiento y no olvide llevar su mascarilla, informó Valeria Navarro. De vuelta a nuestro país, una intensa lluvia con granizo que cayó la tarde de este día 13 de junio en Quito dejó como resultado varios sectores del distrito metropolitano inundados. Según el cuerpo de bomberos, un inmueble resultó afectado. Veamos. Aproximadamente a las 17 horas de este miércoles, varios lugares del norte de Quito resultaron afectados por la torrencial lluvia que cayó. Uno de los puntos fue la avenida 12 de Octubre y Patria, donde granizo y agua inundaron la calzada. Cerca a este sitio, en el barrio La Floresta, dentro de un inmueble, el agua también ingresó. La misma tuvo que ser evacuada mediante el bombeo mecánico. Al lugar llegamos y constatamos que existía acumulación de agua-lluvia en un cuarto de la planta baja. Al momento se procedió a colocar la bomba de succión para extraer el agua hacia la parte externa y dejar el lugar en condiciones seguras. Otras afectaciones en el sector del Coliseo de Pomasqui y en Santa Clara también fueron notificadas al cuerpo de bomberos por parte del EQ 911. Los miembros de la Casaca Roja aconsejan a las personas seguir las reglas de limpieza necesarias para evitar el taponamiento de sumideros. Hay que mantener limpio
los sumideros, las alcantarillas. Hay que evitar la acumulación de basura, ya que al existir esto, no tiene por dónde recorrer el agua y desfogar para que no exista este tipo de inconvenientes. Tras la vigilancia del clima realizado por el INAMI durante esta semana, se señala que existe un nivel medio alto de amenaza meteorológica. En lo particular en la región sierra, las precipitaciones relevantes serán al norte y sur, sin descartarse en el resto de la región. Además indica que el fenómeno podría estar acompañado de nieblas. Informó Javier Rosero. Y a partir de este miércoles 3 de junio a las 12 horas se paralizaron las operaciones de bombeo del sistema de oleoducto transecuatoriano. Esto tras un nuevo socavón que afecta a la tubería que se encuentra en la desembocadura del río Montana, provincia de El Napo. Mediante un comunicado, el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE informó la suspensión de las operaciones de bombeo a partir de las 0 horas de este miércoles 3 de junio. Esto debido a la erosión del río Quijos, que provocó un nuevo socavón en la provincia de Napo, sector San Rafael. El pasado 7 de abril, debido a factores naturales, se produjo la rotura de las tuberías del límite provincial entre Sucumbíos y Napo. Pese a los trabajos de remediación en la zona, durante la madrugada de este miércoles se informó la suspensión temporal de las actividades previstas. Pablo Flores, gerente general de Petroecuador, empresa pública, indicó que esta rotura pone en riesgo la integridad de la tubería y que se evitará cualquier afectación ambiental que pueda agravar en la desembocadura del río Montana, a causa del avance de la erosión agresiva. Flores también puntualizó que tras la suspensión de las operaciones de bombeo, se obturó con éxito la tubería del SOTE y durante esta madrugada se drenó el crudo por medio de autotanques, mismos que serán transferidos a Baeza. Aseguró también que con el stock actual del terminal del Balao, la programación estimada de exportaciones de crudo no se verá afectada. Con realización de Catherine Aguirre, informó Mauricio Sánchez. Con el confinamiento, miles de animalitos se convirtieron en los nuevos compañeros de teletrabajo, juegos y pasatiempos de sus respectivos compañeros de vida. Ahora, con el retorno paulatino de las actividades, estos peluditos podrían pasar por situaciones de estrés y depresión al sentir que nuevamente se quedan solos en casa. Veamos. Con el brote del COVID-19, millones de personas en el mundo entero se vieron obligadas a confinarse en sus hogares por más de 2 meses. La modalidad del teletrabajo fue una de las maneras más proactivas de mantener el contacto con el mundo exterior. Pero sin duda, para esos momentos de diversión, distracción y compañía, los perritos y gatitos fueron los mejores compañeros de oficina, aula y actividades. Muchos inventaron juegos como esconder juguetes en el interior del hogar, realizar pequeños paseos en jardines o simplemente dormir al lado de su peludito para matar el tiempo. Actividades que en muchos de los casos, sobre todo en nuestros amigos de 4 patas, consolidaron más el vínculo que tienen con su familia. Milo y yo no pasábamos tanto tiempo juntos y a partir de la cuarentena hemos estado mucho tiempo juntos y hemos aprendido como que a convivir más y creo que él incluso ha sido más cariñoso. Es un perro un poco frío por la raza porque es un border collie y como que él solo piensa en jugar, pero a partir de la cuarentena ha sido un poco más cariñoso. Me preocupa ahora que termine todo. Ahora, con el regreso a la nueva normalidad, uno de los miembros del hogar que más podría salir afectado serían nuestras mascotas. Expertos aseguran que al ser animales de costumbre, retornar a su habitual soledad podría ocasionar estrés y depresión en los peluditos. Para la gente que vive en condominios, en edificios, en departamentos, yo recomendaría a lo largo del día estar bajando al estacionamiento, hacia sus coches, que el perro se quede solo por lapsos de ellos. Afirman que si no hay una adecuada adaptación de nuestras mascotas, podría afectar a su apetito, bajas de salud y hasta causarles enfermedades. Recomiendan que la separación sea paulatina, con lapsos de tiempo solos, o que puedan juntarse con otros animalitos para que sus hábitos, al igual que sus dueños, vuelvan a la normalidad. Informó Mauricio Sánchez.